Tardes, mi nombre es Lina Gabriela Pardo Mariño, de octavo semestre de la Escuela Superior de Administración Pública. El tema a tratar va a ser sobre el módulo de técnicas del proyecto Geopolítica, teniendo como base tres unidades temáticas. La primera es la geopolítica, la segunda unidad es el análisis espacial y la tercera es la perspectiva territorial. Estos tres unidades nos habla de unos núcleos temáticos que hablan sobre la problemática pública, la problemática del Estado y del poder, las organizaciones públicas, la economía de lo público, la gestión del desarrollo y el espacio, tiempo y territorio, teniendo como principal objeto de la primera unidad comprender el recorrido de las escuelas que dieron origen a la geopolítica y la teoría del orden, que están directamente relacionadas con el surgimiento de la disciplina. En la segunda unidad nos habla básicamente de las técnicas del análisis espacial, como la cartografía y la presentación de las nuevas herramientas para su análisis con los sistemas de información geográfica, su correspondiente presentación de la aplicación de sus técnicas mediante el análisis de casos específicos como la geoestadística, la economía espacial, entre otras disciplinas. En la tercera unidad, perspectiva territorial, se desarrollará las herramientas y procedimientos para el desarrollo e implementación de la perspectiva territorial para el diseño de políticas públicas encaminadas a la inserción internacional del país y sus regiones, permitiendo el estudio del visionar un proyecto futuro en construcción colectiva del territorio en relación a contextos externos y también tratándolo desde el sentido endógeno del territorio. Cabe resaltar que básicamente la geopolítica, como parte de la formación básica, es importante, puesto que profundiza el análisis de los acontecimientos que han configurado el mundo tal cual se conoce en la actualidad. Es decir, es un proceso histórico en el cual se va construyendo los procesos del presente. Estas transformaciones de los procesos pues generan de alguna forma unas maneras de cómo implementar y manejar el presente, digamos, con ciertas políticas públicas, con ciertos procesos que se han configurado a través de los años. Pues así, el estudio de la geopolítica también tiene espacios de conocimiento y de discusión de los fenómenos, que va de la mano de lo sociopolítico, de lo económico, y también trata de generar, digamos, una coherencia dentro de la política, dentro de esos aspectos que de alguna forma generan las sociedades de un espacio geográfico, una población, unas actividades económicas y unos procesos sociales, culturales e ideológicos que permiten justificar y dar explicaciones a las políticas internacionales, también a las políticas exteriores, a las políticas territoriales de nuestra sociedad, siendo esto unos escenarios donde gestan pues las relaciones de poder, teniendo en cuenta que el poder es una consecuencia, digamos, de la intervención y de la imposición de las políticas en pro de y con el fin de obtener estados y la configuración de nuevas especialidades económicas, también siendo parte de los tomadores de decisiones. La primera unidad, que habla de la geopolítica, aquí podemos observar un pequeño mapa conceptual del módulo, en donde nos habla que la geopolítica tiene varias corrientes, varios estudios de las relaciones, en la cual pues podemos entender que el desarrollo de esta unidad pues presentamos la disciplina de la geopolítica en un mundo contemporáneo con teorías y las órdenes geopolíticas en elementos y factores de análisis que pues permiten entender el diseño de las políticas y comprender cómo han sido los procesos de desarrollo en un mundo globalizado. Teniendo como digamos una base que la geopolítica es el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre los estados y la toma de decisiones de la política, que va enfocada en los espacios geográficos
eh, con el fin de, digamos, de originar un aprovechamiento para referirse a procesos generalmente organizados para lograr una existencia en el equilibrio de poder. Entre las escuelas y teorías geopolíticas encontramos o intentamos dar explicación a la distribución del orden y el poder, en donde pues se clasifican dos tipos de, digamos, de corrientes dentro de la geopolítica, que habla sobre la geografía política y la geopolítica, en donde la geografía política pues se hace referencia a las interrelaciones entre lo público, lo espacial, el poder y el espacio, es decir, se hace referencia a las organizaciones territoriales que surgen valga la redundancia, en un territorio, pero que fueron construidas por la misma humanidad. La geopolítica pues es considerada parte de la geografía política y pues se dedica al estudio de la distribución geográfica del poder entre los estados del mundo. Cuando hablamos de las escuelas, la primera en relacionarse es la escuela alemana, que básicamente habla sobre la evolución de los estados, en el cual pues surgen algunos conceptos como son el Estado y la nación, en donde se consideran propios organismos vivos, dinámicos, entre pues las cuales pues genera, digamos, que todo Estado tiene fronteras dinámicas con capacidad de expandirse, también que es funcionalista y que digamos que vive bajo una concepción del Estado como un organismo vivo. Y también habla sobre que todo Estado debía buscar un aumento de espacio vital. Es decir, la escuela alemana buscaba de alguna forma tener como conciencia el carácter político, en donde cuyos objetos pues fundamentales era el estudio del mundo, en donde digamos el territorio como espacio geográfico debía expandirse para poder, digamos, generar cierto poder en otros espacios. La segunda la tercera es la escuela francesa, en donde habla que es importante las acciones humanas dentro del espacio geográfico, ya que la teoría es incluir el factor humano como un actor sobre la geografía, remitiendo, digamos, a una especie de cultura, un entorno natural donde podía ser modificado bajo la voluntad del hombre en una instancia, digamos, determinada en posibles opciones, en el cual pues el hombre tiene poder sobre ese espacio geográfico, sobre la toma de decisiones y también incide culturalmente en el territorio. También la escuela norteamericana nos habla sobre el poder marítimo, en donde pues expone que existe una clave para la política exterior y que es el poder marítimo, pues puesto que identifica que el poder marítimo puede, digamos, al territorio tener muchas posibilidades dentro del crecimiento económico, dentro del crecimiento y el desarrollo humano, para poder, digamos, considerarlo como un poder más allá de lo territorial, sino un poder más geográfico, más expansionista, porque puede controlar y puede generar un poder sobre los recursos y la distribución. Nos habla también de la influencia de los factores geográficos, en donde considera de gran importancia que deben ser tenidos en cuenta para orientar la política exterior. La teoría nos habla también de una teoría, esas teorías de orden mundial, pues ya estamos hablando del tierra, de mar, de aire, del ciberespacio. Entonces la teoría del poder aéreo nos habla sobre una teoría de orden que hace proyección al continente, puesto que reserva para la industria el sistema pues donde se pueden ubicar las industrias de ambas potencias, como el poder terrestre, y pues el poder aéreo antepone el poder marítimo y el poder terrestre, ya que expresa que el lado que obtenga supremacía de aérea tendrá el otro a su merced, y así el poder aéreo permite romper los cercos terrestres, los controles de puertos y los pasos de mares.
La teoría de los espacios globales nos habla sobre digamos, ese tipo de criterios que ocupan las rutas comerciales marítimas y el favor de frecuencia de navegación. Básicamente, estos criterios van con el fin de generar un poder a otras sociedades para poder tener un mayor control de su territorio y poder expandirse de manera eficiente debido a, digamos, a la generación de nuevos ingresos, y que todas las comunidades de alguna forma surgieron a partir de unos canales que de alguna forma es aquellas que generan recursos, ya sean económicos, recursos humanos, pero con el fin de obtener ¿qué? De obtener, digamos, una estabilidad al territorio. Cuando hablamos de la jerarquía o de la teoría del ciberespacio, se genera a través de la forma virtual del espacio sobre los procesos de la globalización, en donde nos habla de la aparición de estos nuevos conceptos en el mercado, ya que todo se vuelve, digamos, en compras y ventas en un espacio virtual en el que se resuelven los procesos de la economía. Entonces, este cambio de poder desde un mundo en que corrientes materiales han sido sustituidas, pues afrontan, digamos, fronteras actuales como son las electrónicas y especialmente digitales en las comunicaciones del ciberespacio. Nos encontramos puesto fronteras de políticas en la vida virtual reemplazando la vida verdadera. Pues, estas son nociones culturales que se han ido construyendo a partir de las generaciones. Hoy en día, digamos, en el siglo XXI, el ciberespacio es un amplio espacio en el cual se resuelven y se desarrollan muchas actividades, desde las actividades económicas, se han generado actividades culturales, también actividades de ocio, y pues básicamente estas teorías del orden mundial ha sido un concepto desarrollado a partir del ser humano, en la cual pues se relacionan muchos elementos básicos, como habla también la geopolítica, donde el Estado genera un estudio de condiciones para desarrollar un espacio vital en el cual se hace necesario considerar los elementos básicos, que son la racionalidad nacional, el poder nacional, el potencial nacional y la política nacional. La realidad nacional habla sobre una situación de un Estado con los aspectos político, económico y social, en donde pues existe o es percibido como la posibilidad geográfica y las culturas que tiene el Estado para su supervivencia y el desarrollo. El poder nacional es como esa capacidad que tiene el Estado para imponer voluntad de lograr y mantener sus objetos y realizar, pues, pese a obstáculos internos, externos, el poder nacional y pues generarlo como una potencia nacional. El potencial nacional es el conjunto de una realidad nacional en un momento determinado, es decir, la consecución de los objetos nacionales. Y la política nacional es entendida como los lineamientos y estrategias que elabora un territorio para poder resolver los problemas y poder alcanzar objetivos. También hablamos de unos aspectos que habla sobre el espacio del crecimiento y el núcleo vital, que trata sobre las partes geopolíticas de un estado, en el cual pues digamos el núcleo vital se refiere a la zona de mayor desarrollo y que posee mayor parte de recursos económicos, recursos humanos de un estado. Es decir, es donde se concentra la mayor población y los mayores recursos. En el caso de Colombia, lo podemos considerar como la capital del país, es decir, Bogotá. El espacio de crecimiento es como el área geográfica entre el núcleo y las fronteras, en el que se encuentran los recursos necesarios para el núcleo vital, para